En este vídeo seguiremos repasando todos los conceptos relacionados con la energía y su conservación a través de más ejercicios. Vamos a comenzar con un concepto que es muy importante a la hora de entender la conservación de la energía, que es el de trabajo. Y en este ejercicio se nos pide que calculemos cuál es el trabajo realizado por ciertas fuerzas en algunas situaciones, o bien que directamente, si no hace falta calcularlo, sino que se puede argumentar directamente su valor, lo hagamos. Recordemos que el trabajo que realiza una fuerza es igual al producto escalar de esa fuerza por el desplazamiento que ocasione. Y esto significa que es igual al módulo de la fuerza multiplicado por el módulo del desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman ambos. De modo que el trabajo puede ser cero en los siguientes casos: si la fuerza es nula, evidentemente, si no se recorre ninguna distancia, o bien si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, en cuyo caso el coseno será de 90 grados y por tanto igual a cero. Bien, dicho esto, vamos a ir uno por uno con estos apartados. Solo cabe decir que habrá casos donde no utilizaremos la definición, sino un resultado que hemos derivado ya, que es la conservación de la energía, que será mucho más fácil. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Vamos allá. El primero nos dice cuál es el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, es decir, el peso, en un objeto de 20 kilos que cae 10 metros en caída libre. Muy bien. Pues en este primer caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la fuerza, el peso, va dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y el desplazamiento, puesto que está cayendo, también va hacia abajo. Por tanto, ambos son paralelos. El coseno del ángulo que forman será el coseno de 0 grados, o sea, es igual a 1, y por tanto el trabajo es igual al módulo del peso por el módulo del desplazamiento. Esto es masa por gravedad, es el módulo del peso, y el módulo del desplazamiento, la altura desde la que cae, que es igual a 20 por 9,8 por 10, que es igual a 1960 julios. Fijémonos, y esto es algo que ocurre siempre con fuerzas conservativas, que el trabajo realizado por fuerzas conservativas es igual a menos la variación de energía potencial. Esta es la fórmula de la energía potencial, arriba tiene este valor, abajo tendría 0, y por tanto se cumple esto de aquí. Muy bien, vamos con el apartado B. Nos pide que calculemos la tensión de la cuerda de un péndulo con 2 metros de longitud si el cuerpo que está en el extremo de ese péndulo describe 10 oscilaciones completas con un ángulo máximo con respecto a la vertical de 20 grados. Bueno, esto tiene una apariencia completamente terrible. En principio lo que nos dice es que sabemos que la cuerda tiene 2 metros de longitud, que esto hace 10 oscilaciones, ida y vuelta, y llega a tener un ángulo máximo de 20 grados. En realidad todo eso no lo necesitamos. Lo que hay que saber es que la tensión va dirigida hacia acá, mientras que el desplazamiento siguiendo este arco es en todo momento perpendicular. Esto es algo típico de fuerzas centrales, o sea, la tensión y el desplazamiento en todo momento forman 90 grados,
ya que esto va dirigido hacia el centro del círculo y esto es tangente a ese círculo. Por tanto, en este caso, el trabajo que realiza la tensión, que sería el producto escalar de ambas cantidades, es igual a 0 julios, dado que son perpendiculares. No necesitamos ninguno de los datos que nos aparecen ahí. Bien, ahora nos dice cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento sobre un cuerpo de 1 kilo que desciende 20 metros por un plano inclinado con una pendiente del 10% si el coeficiente de rozamiento es de 0,3. Vale, vamos a ver. Tenemos la siguiente situación. Un plano inclinado. Nos dicen que la pendiente es del 10% y eso nos permitirá hallar el ángulo. Lo que nos está diciendo una pendiente del 10% es que sube 10 metros si avanza 100 y por tanto este ángulo de aquí va a ser el arco tangente de 10 entre 100 o el arco tangente de 0,1 que es 5,71 grados. Y aquí tenemos un cuerpo que va deslizando hacia abajo, se desplaza en este sentido y la fuerza de rozamiento siempre se va a oponer a dicho desplazamiento. Por tanto, el trabajo que va a hacer la fuerza de rozamiento es igual al producto escalar de dicha fuerza por el desplazamiento y va a ser igual a el módulo de la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida por menos 1, que corresponde al coseno de 180, que es el ángulo que forman el desplazamiento y la fuerza. Esto siempre será así. Ahora, la fuerza de rozamiento en módulo, ¿qué va a ser? Sabemos que es mu, el coeficiente, por la normal. Y Newton nos dice que la normal va a ser igual a la componente I del peso, que este vuelve a ser el ángulo del plano inclinado y por tanto es el peso multiplicado por el coseno del ángulo. Bien, por tanto, ¿qué nos queda? Nos queda que este trabajo va a ser menos mu por m por g y por el coseno del ángulo. Bueno, el coseno del ángulo lo obtenemos de aquí, es el coseno de 5,71 y al ser un ángulo tan pequeño nos sale muy cercano a 1. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos que esto va a ser menos 0,3, que era el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la masa del cuerpo, que era de 1 kilo, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 por 0,995, y aquí nos hemos dejado el desplazamiento que nos decían que era, si recordamos bien, de 20 metros. Y esto lo que nos da es menos 2,925, que es todo lo que es el módulo de la fuerza de rozamiento, por 20, y eso nos da menos 58,5 julios. El trabajo de la fuerza de rozamiento siempre va a ser negativo, es decir, siempre va a resultar en una disminución de la energía mecánica. Vamos con el apartado D. Nos dice que calculemos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento sobre un cuerpo de 200 gramos que se mueve en un plano horizontal y que partiendo con una velocidad de 18 km por hora se para tras recorrer 10 metros. Bien, en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? En este caso, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Tenemos un plano que en este caso es horizontal y un cuerpo aquí que se mueve inicialmente a 18 km por hora, esto es a 5 metros por segundo. Bien, la primera manera de hacer esto, de calcular el trabajo, es sacando el valor de la fuerza de rozamiento usando Newton,
para poder aplicar la definición de trabajo. Bien, ¿cómo lo haríamos con las ecuaciones de Newton? Bueno, pues tendríamos que en el eje X la única fuerza que actúa es la fuerza de rozamiento, por tanto va hacia la izquierda, menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración la podemos obtener a través de los datos que nos dan, que se para tras recorrer 10 metros. O sea, quiere decir que cuando x es igual a 10 metros, suponiendo que la posición inicial era igual a 0 metros, entonces la velocidad vale a 0 metros por segundo. Bien, como hay una aceleración constante, usamos las ecuaciones del MRUA. Las ponemos aquí. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y del mismo modo, posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituimos datos. En la primera nos quedará 0 es igual a 5 más la aceleración por el tiempo, y en la de abajo nos queda que 10, la posición final, es igual a 0 más 5 por t más 1/2 de la aceleración por t al cuadrado. Nos queda un sistema con dos incógnitas, a y t. Lo más fácil es coger la ecuación de arriba y despejar a, que solo la tendremos que sustituir abajo una vez y sin cuadrados. La aceleración nos queda que es igual a menos 5 partido por el tiempo, y esto, al introducirlo aquí abajo, nos deja con 10 es igual a 5t más 1/2 por menos 5 partido por t, y esto por t al cuadrado. Este cuadrado se va con esta t, menos 5 entre 2 es menos 2,5, por tanto 5t menos 2,5t son 2,5t. Y de aquí resulta que el tiempo que tarda en frenarse es 10 entre 2,5, que es 4 segundos. Por tanto, una vez que tenemos esto, usando esta fórmula de aquí, resulta que la aceleración va a ser menos 5 partido por 4, esto es menos 1,25 metros por segundo al cuadrado. Y una vez que tenemos la aceleración, nos resulta que menos la fuerza de rozamiento en módulo es igual a la masa de este cuerpo, que nos decían que era 200 gramos, por tanto, pasándola al sistema internacional, 0,2 kilos, multiplicado por menos 1,25. Podemos quitar los menos y nos sale que la fuerza de rozamiento, su módulo es 0,2 por 1,25, 0,25 newtons. Ahora, una vez que tenemos la fuerza de rozamiento, calcular el trabajo es únicamente cuestión de decir, bueno, el trabajo va a ser fuerza de rozamiento por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que forman, que es coseno de 180, un menos 1 como antes. Y esto ahora que me da menos 0,25 multiplicado por 10 metros que recorre, menos 2,5 julios. Bueno, podemos ver que es bastante complicado. Por otra parte, si uno en lugar de hacer esto lo hace con conservación de la energía, bueno, pues las cosas se aclaran muchísimo. Es enormemente más fácil, porque la conservación de la energía lo que nos dice es que la energía mecánica al final menos la energía mecánica inicial es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso estarían la normal, que nos realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, y el rozamiento. O sea, que solo está el trabajo del rozamiento, que es este que hemos calculado aquí. Bueno, por tanto, el trabajo del rozamiento, ¿qué va a ser? Va a ser la energía mecánica final, que si tomamos que aquí la altura sea igual a 0, pues no habrá energía mecánica, porque no tiene ni cinética, porque al final se para, ni potencial.
menos la energía mecánica que tiene al principio, que es su energía cinética inicial. O sea, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y esto es menos 1/2 por 0,2 multiplicado por 5 al cuadrado, que es 25 por menos 0,1, que efectivamente nos da menos 2,5 julios. Es tremendamente más fácil hacerlo de esta segunda manera, usando la conservación de la energía, hallar dicho trabajo. Pasamos ahora al apartado E, en el que nos dice cuál es el trabajo realizado por la fuerza con la que un hombre empuja una pared sin conseguir desplazarla. Bueno, pues en este caso es muy sencillo, puesto que el desplazamiento es 0, automáticamente el trabajo va a ser 0 por más que este hombre se dedique a empujar la pared. No tiene más que eso. Apartado F. ¿Cuál es la fuerza realizada por un atleta de CrossFit que mantiene una pesa de 50 kilogramos a una altura constante de 2 metros y la traslada a una distancia de 200 metros? Bueno, la situación es algo así. Nos dice que este hombre está aquí haciendo todo lo que puede por aguantar una pesa que tiene aquí de 50 kilos a una altura de 2 metros, que permanece fija. O sea, este hombre la va trasladando, se desplaza hacia acá, y en este caso el trabajo también va a ser claramente 0. ¿Por qué? Porque la fuerza que hace va hacia arriba para aguantar la pesa, que tiende a caer, mientras que el desplazamiento lo hace en esta dirección. Y por tanto, puesto que la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo que hace es nulo. De hecho, el trabajo que hiciera, que sería no conservativo, sería la variación de energía mecánica, y puesto que la energía potencial se mantiene constante, no hay variación de energía mecánica y por ello el trabajo es 0. Bien, vamos con el último apartado, el apartado G. Nos dice que tenemos aquí un hombre que arrastra a través de una cuerda un cierto cuerpo que tiene 20 kilos de masa y lo hace ascender 3 metros, no hay rozamiento, y el cuerpo parte y se queda en reposo. Bien, hay una manera que es evidentemente muy fácil, es con conservación de la energía, y es decir, bueno, pues tenemos aquí este cuerpo, ¿vale? Y si lo pintamos, lo que está ocurriendo aquí es, tenemos, si recordamos, dos ángulos distintos, uno de 25 grados, que es el de inclinación del plano, y otro de 60 grados con respecto al plano, que es el que forma la tensión. La única fuerza no conservativa que hay aquí que hace trabajo es la tensión, ¿vale? Y aplicando en esta primera manera conservación de la energía, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el cuerpo cumple que la energía mecánica final que tiene menos la energía mecánica inicial es igual al trabajo que realiza la tensión. Puesto que el cuerpo asciende 3 metros, podemos decir que empezamos aquí en una altura inicial de 0 metros y subimos hasta una altura final de 3 metros. Y partimos del reposo y llegamos al reposo. Por tanto, energía mecánica final, la única que vamos a tener es la potencial, masa por gravedad por altura final, y energía mecánica inicial, puesto que no tenemos ni cinética ni potencial gravitatoria, es 0. Por tanto, el trabajo de la tensión es simplemente la masa, que es 20 kilos, por 9,8 por 3 metros que asciende, y eso nos da 588 julios. Si lo hacemos por la definición de trabajo, entonces el problema se vuelve horroroso, o sea, con Newton, sacando la fuerza y demás, pero bueno, lo vamos a hacer como un chequeo para comprobar que nos da lo mismo. O sea, aquí vamos a usar las ecuaciones de Newton y la definición de
trabajo. Bien. Con la definición de trabajo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el trabajo que realiza la tensión es el valor de la tensión por el desplazamiento que hacemos y por el coseno del ángulo que forman, que es de 60 grados. Bien, vamos a ir viendo cada uno de ellos. El desplazamiento, ¿cuál va a ser? Bueno, si sabemos que esto es 25 grados y subimos 3 metros, el desplazamiento va a venir dado por 3 partido del seno de 25, ya que el seno de 25 es 3 partido por delta x. Bueno, ahora ya lo único que nos quedaría determinar es la tensión, y para determinar la tensión tenemos lo siguiente. Tenemos que al descomponer fuerzas, como hacemos en un plano inclinado habitualmente, eje X, eje Y, tenemos que las fuerzas que actúan son peso Y, peso componente X, tenemos la normal y tenemos la tensión en la componente Y. Puesto que parte del reposo y vuelve al reposo, la aceleración, una aceleración compatible con esto, como no cambia el módulo de la velocidad, es aceleración a lo largo del eje X igual a 0. Ojo que esto que hemos sacado aquí es muchísimo más general. O sea, el cuerpo lo podemos acelerar al principio, frenarlo después, y este resultado sigue valiendo. Con Newton solo lo sabemos hacer en este caso particular, que es compatible con el hecho de que la velocidad inicial y final sea la misma. Pero esto, tanto si lo hacemos ir para adelante, luego para atrás y luego para adelante, etc., este resultado es completamente genérico. Bien, ahora, teniendo esto de aquí, bueno, pues decimos ecuaciones de Newton, eje X y eje Y. En el eje X tenemos que la componente X de la tensión menos la componente X del peso es igual a 0, mientras que en el eje Y la normal más la tensión Y menos el peso Y es igual a 0, porque ahora tanto la aceleración vertical es 0 porque el cuerpo no se despega y la aceleración horizontal también porque no cambia la velocidad. Bien, pues cogemos esta ecuación, no vamos a necesitar sacar la normal para nada porque estamos asumiendo que no hay rozamiento. La normal la necesitamos sacar cuando hay un coeficiente de rozamiento no nulo y entonces la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Bueno, pues tenemos componente X de la tensión, T por el coseno de 60 grados, y tiene que ser igual a la componente X del peso. La componente X del peso va a ser masa por gravedad por el seno del ángulo del plano, que es el seno de 25 grados. Y de aquí despejamos la tensión, que nos queda igual a 20 por 9,8 por el seno de 25 partido por el coseno de 60. Y al final del día ponemos todo junto y nos queda que el trabajo realizado por la tensión es 20 por 9,8 por el seno de 25 grados partido por el coseno de 60 multiplicado por el desplazamiento, que era 3 partido por el seno de 25, y todo esto multiplicado por el ángulo que formaban los dos por el coseno de 60. Y vemos qué es lo que ocurre. El coseno de 60 se va con el coseno de 60, el seno de 25 con el seno de 25, y nos vuelve a quedar 20 por 9,8 por 3, que es lo que nos había salido antes de forma mucho más sencilla, y nos da 588 julios. De modo que otra vez aquí es enormemente más complicado usar Newton que el principio de conservación de la energía. Vamos con un segundo ejercicio. Nos dice que calculemos usando el principio de conservación de la energía la distancia delta X que recorre la caja antes de pararse si el coeficiente de rozamiento es de 0,2 y el ángulo del plano inclinado es de 30 grados, ¿vale? O sea, aquí están ocurriendo dos cosas. Primero tenemos un plano inclinado y luego tenemos un plano horizontal, ¿vale?
Haciéndolo por Newton es realmente complicado, tendríamos que partir el problema en dos, porque aquí en el plano inclinado la aceleración es diferente que aquí. Bueno, es un lío, lo podéis intentar, pero haciéndolo por energías no es ni mucho menos tan difícil. Tenemos que al inicio este cuerpo lo soltamos, lo dejamos caer porque no nos dicen nada, y la velocidad es igual a 0, por tanto, mientras que la altura inicial nos están diciendo aquí en el dibujo que es de 20 metros. Aquí la llaman h, bueno, nosotros la llamamos I sub 0. Bien, ¿qué tenemos? Vamos a necesitar sacar esta longitud, eso sí, para poder hallar el trabajo del rozamiento. Esa longitud va a ser 20 partido por el seno de 30 grados usando el triángulo del plano inclinado. Y esto nos da 20 entre 0,5, que es 40 metros. La situación que tendremos al final, cuando la caja llegue aquí, es que su velocidad final será 0 y su altura final será 0 también, porque estará en el suelo. Bien, dicho esto, pues ¿qué tenemos? Tenemos que usar la conservación de la energía. Energía mecánica al final menos energía mecánica inicial es igual al trabajo de la única fuerza no conservativa que está haciendo trabajo, que es el rozamiento. Bueno, pues vamos a ver. Empezamos con la energía mecánica final. La energía mecánica final pues es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más masa por gravedad por altura final, que es la energía potencial gravitatoria, y en este caso ambas son 0. O sea que la energía mecánica final no puede ser más sencilla, es 0. Vamos con la energía mecánica inicial. La energía mecánica inicial, bueno, pues al principio no tiene cinética tampoco, puesto que su velocidad inicial es nula, pero sí que tiene, hemos dicho, potencial gravitatoria. La masa no la sabemos, la dejamos indicada, aceleración de la gravedad y altura, y esto nos da 196 multiplicado por la masa. Y nos queda por calcular, en último lugar, el trabajo realizado por el rozamiento. Para ello sí que tenemos que partir en dos partes diferentes esta rampa y ver que el trabajo de rozamiento en la parte 1 lo tendremos que sumar al trabajo que haga el rozamiento en esta segunda parte horizontal. Vamos a ver cómo lo haríamos. Lo vamos a hacer aquí aparte. El trabajo del rozamiento va a ser igual al que se haga en la rampa, más el trabajo que se haga en el plano. ¿Por qué hay que distinguir esto? Porque el valor de la fuerza de rozamiento no va a ser el mismo en el plano que en la rampa. En la rampa vamos a tener el trabajo de rozamiento, ya sabemos que es menos la fuerza de rozamiento por la distancia, porque el menos es el coseno del ángulo que forman. Así que vamos a tener menos la fuerza de rozamiento, que en la rampa va a ser mu por la normal, y la normal va a ser igual a la componente i del peso, o sea, masa por gravedad por el coseno de alfa por la longitud de la rampa. Y en el plano vamos a tener lo mismo, pero en este caso no vamos a tener el coseno por tratarse de un plano horizontal. La normal va a ser igual al peso, y esto va a venir multiplicado por la longitud que tenemos en por la longitud que el cuerpo desliza después de salir del plano inclinado. Por tanto, esto va a ser igual, sustituyendo datos, a menos 0,2 por la masa, por la aceleración de la gravedad, por el coseno de 30 grados, que era el ángulo de inclinación del plano, por 40, que si recordáis es la longitud que habíamos obtenido para el plano, menos 0,2 por la masa, por 9,8 y por esta distancia de aquí. Simplificamos todo lo que podemos, nos queda menos 0,2 por 9,8 y por el coseno de 30 nos queda aproximadamente menos 67,9, que multiplica a la masa, y 0,2 por 9,8 nos queda
1,96 que multiplica a la masa y a delta de x. Ahora, poniendo todo junto, nos queda energía mecánica final menos energía mecánica inicial igual al trabajo de rozamiento. Y habíamos visto que la energía mecánica final era 0 y la inicial 196 por la masa. Por tanto, nos queda que menos 196 por la masa es igual a menos 67,9 por la masa menos 1,96 por la masa y por delta x. Las masas se nos van porque multiplican a todo y podemos cambiar todos los signos negativos asimismo en positivos multiplicando toda la ecuación por menos 1. Y ahora, ¿qué nos queda? Pues delta x, despejando ya es la única incógnita, nos queda que es 196 menos 67,9 que pasa restando dividido por 1,96 y eso es 128,1 entre 1,96 que nos da igual a 65,36 metros. Así que esta es la longitud que va a conseguir derrapar el cuerpo después de salir del plano inclinado. Muy bien, ya hemos aprendido otras casuísticas con el principio de conservación de la energía. Vamos con otra más. Esta va a involucrar la energía potencial elástica. Nos dice que el muelle de la figura, con una constante elástica de 50 newtons por metro, cuelga verticalmente del techo, que está aquí, y tiene en su extremo una masa de 25 gramos que nos apresuramos a poner en sistema internacional como 0,025 kilogramos. En el momento inicial, A, la bola está en reposo, o sea que el inicio es el punto A, donde la velocidad inicial es 0 y el alargamiento del muelle es de 10 centímetros. O sea, hemos cogido con nuestra mano, hemos tirado del resorte hacia abajo y lo hemos alargado 10 centímetros, esto es decir, 0,1 metros. Y nos dice que ahora hallemos la velocidad de la bola al llegar al punto de equilibrio B, en el que el alargamiento del muelle es nulo. Esto es, el muelle habitualmente estaba aquí, sin alargar, le colgamos, bueno, el muelle digamos sin la pesa, le colgamos el peso y encima tiramos de él, o simplemente, información no nos lo dicen, si simplemente se alarga con este peso, solo nos dan el alargamiento y nos dicen qué va a pasar cuando la bola llegue a B. En B, que es el instante final, vamos a tener que la velocidad ya no va a ser nula y además que la compresión del muelle sí que va a ser nula, ahora sí, porque el muelle va a estar en reposo en ese momento. Y además, pues hay que tener en cuenta que hay una diferencia de alturas. Podemos coger el origen donde queramos. Por ejemplo, nosotros lo vamos a coger en el punto más bajo, como es habitual. Vamos a poner que aquí en este punto la altura es 0. Bueno, si eso es así, la altura inicial es 0 metros y la altura final va a ser de 10 centímetros, o sea, de 0,1 metros también. Bueno, en ese caso, ya simplemente tenemos que aplicar conservación de la energía, puesto que no hay trabajos de fuerzas no conservativas, no hay rozamiento, ningún otro tipo de fuerza no conservativa, solo actúa la fuerza elástica y la gravedad, que las dos son conservativas, pues tenemos que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Al final, ¿qué vamos a tener? Pues no vamos a tener elástica, solo vamos a tener energía cinética, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, y vamos a tener energía potencial. Al principio, ¿qué vamos a tener?
no tenemos ni energía potencial gravitatoria porque la altura es 0, ni energía cinética, solo energía potencial elástica, que viene dado por un medio de la constante por el alargamiento al cuadrado. Bueno, pues ahora ya es una cuestión únicamente de sustituir datos. Un medio por la masa de la bola, que es 0,025 por la velocidad final, que es nuestra incógnita, al cuadrado, más la masa, que es 0,025 por la aceleración de la gravedad y por la altura final, es igual a un medio de la constante del muelle por su alargamiento al cuadrado. Bien, ¿qué nos queda de aquí? Nos queda que esto de aquí es 0,25, esto de aquí es 0,0125 por la velocidad final al cuadrado, y este término de aquí nos da 0,0245. Por tanto, despejando la velocidad final, ¿qué va a ser? Esto va a pasar restando al otro lado, luego este 0,0125 dividiendo a todo, y tendremos que sacar la raíz cuadrada. Por tanto, esto es la raíz cuadrada de 0,25 menos 0,0245 partido de 0,0125, y eso nos da 4,25 metros por segundo. Muy bien. Pasamos ahora a otra situación diferente. Este es un problema que de ninguna manera sabríamos hacer con Newton, puesto que esto no es un plano inclinado, esto es una rampa que hace 1000 historias de muchas maneras, y claro, evidentemente en cada punto la pendiente es distinta y eso hace que la fuerza normal sea distinta. Bueno, imposible, de ninguna manera lo podríamos hacer con las ecuaciones de Newton. Sin embargo, usando el principio de conservación de la energía, va a estar realmente fácil. Vamos a ver qué nos piden. Nos dicen que, suponiendo que esta bola de aquí tiene una masa de 1 kilo y se mueve por el circuito sin rozamiento, claro, con rozamiento esto sería mucho más complicado porque tendríamos que calcular la distancia que recorre, y eso significaría tener que sacar la longitud de esta curva, que no lo sabemos hacer tampoco. Pero si se mueve por el circuito sin rozamiento, en cuyo caso no hay trabajo de fuerzas no conservativas, ya que la normal no hace trabajo nunca siempre que el cuerpo esté pegado al suelo, porque va a ser perpendicular al desplazamiento, vamos a tener que la energía mecánica final va a ser a la inicial. Y nos dice que cuál es la velocidad mínima v sub 0 que tendremos que dar a la bola para que alcance el punto A. Vale, este es el inicio. En el inicio vamos a tomar que la altura es 0, ¿vale? Y sub 0 es igual a 0 metros. Y la velocidad inicial no la sabemos, y nos dice que cuál tiene que ser el valor mínimo para que llegue aquí a A. Si es el valor mínimo, quiere decir que llega a justita, o sea que se para aquí. O sea, la velocidad final va a ser igual también a 0, y por lo que podemos ver en la escala que nos dan, bueno, no sé, más o menos, A está a una altura de 35 metros. Si le diésemos una velocidad mayor, llegaría a A y además se pasaría. Bueno, pues vamos a ver. Aplicamos conservación de la energía, como hemos dicho ya. Y entonces tenemos que al final únicamente tenemos energía potencial gravitatoria, puesto que la cinética es 0, y al principio solo teníamos energía cinética porque la altura era 0, si recordamos. Aquí al final
no hay cinética, aquí al principio no hay potencial gravitatoria. Se van las masas, aquí la masa de la bola no nos interesa, y vemos que la velocidad inicial pasa este 2 aquí multiplicando, va a ser igual a la raíz de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura final. Y eso nos da raíz de 2 por 9,8 y por 35, esto es 26,19 metros por segundo. Esta es la velocidad que debemos dar si queremos que nuestra bola llegue hasta arriba. Y nos da igual que lo que haga la curva. Es cierta una cosa, es cierto que habría que asegurar que la bola siempre está en contacto con el suelo, y eso puede ser que no ocurre. Es probable que a esa gran velocidad la bola lo que haga es algo así, ¡pam! ¿Vale? Pero suponiendo que se mueve por el circuito, por ejemplo por una especie de raíles que impiden que la bola se salga, entonces lo cierto es que la velocidad necesaria para que la bola llegue hasta arriba es la que hemos hallado. Ahora nos dice, si la bola tuviese una velocidad inicial de 30 metros por segundo, que vemos que es mayor que la que nos ha salido a nosotros, nos pregunta cuál sería la compresión del muelle en el punto B. O sea, aquí al final del circuito han puesto un muelle. Este punto B está a una altura de 20 metros, ¿vale? Y nos están pidiendo que la bola llegue hasta aquí y lo comprime al máximo. En el momento en que comprime al máximo, tenemos que saber cuál es esa compresión, pero sabemos que la velocidad en este punto va a ser 0, porque el muelle consigue amortiguar completamente el movimiento de la bola y la para. Bien, lo primero está claro que consigue llegar hasta aquí porque consigue pasar el punto A, porque la velocidad es mayor que la que nos ha salido, de 26,19 metros por segundo, pues vamos a aplicar conservación de la energía. Bien, tenemos de nuevo energía mecánica final igual a energía mecánica inicial. Ahora, nuestro punto inicial es el mismo de antes y el punto final ahora va a ser el B. En el B, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener tanto energía potencial gravitatoria como energía potencial elástica. Lo que no tendremos es cinética, por lo que ya hemos discutido de que la bola es parada por el muelle. Y al principio abajo, como nos ocurría antes, solo teníamos cinética, donde ahora esta velocidad inicial es de 30 metros por segundo. Bueno, pues ya es cuestión simplemente de sustituir todos los datos y la única incógnita que nos queda es la compresión del muelle, o sea, muy sencillo. 1 por 9,8 y por 20, que es la energía potencial que tiene al final, esto nos da 196, hay que sumarle la energía potencial elástica, 1/2 por la constante del muelle que era 30 Nm por metro, por la compresión del muelle al cuadrado, es igual a la energía cinética inicial, que es 1/2 por 1 de la masa por 30 metros por segundo al cuadrado. Esto de aquí nos da 450. ¿De aquí qué obtenemos? Bueno, de aquí obtenemos que esto de aquí, que es 15 por la compresión del muelle al cuadrado, pues debe ser igual a 450 menos 196. Y por tanto, esto de aquí es 254, la compresión del muelle en ese punto B es igual a la raíz de 254 partido por 15, que nos da 4,11 metros. Debe ser un pedazo de muelle increíble para que se pueda comprimir tanto, pero bueno, es lo que nos está dando. Vamos al apartado C. Ahora nos dice que usamos el muelle como tirachinas. Esto quiere decir que ahora cogemos aquí
ponemos una bola, lo comprimimos y la bola sale disparada de B hasta A. Y nos dice, calcula cuál debe ser la compresión inicial del muelle para que la bola llegase a este punto de aquí, A, con una velocidad de 5 metros por segundo. Bien, en este caso vamos desde B a A. En el punto B, ¿qué sabemos? En el punto B sabemos que la altura inicial es, como ya habíamos visto, de 20 metros. La compresión del muelle es lo que no sabemos y la velocidad inicial es 0 justo antes de descomprimir el muelle. Esto no es desconocido, sino que es 0 porque sabemos que el muelle está comprimido al máximo de nuevo. Ahora, al final, en el A, ¿qué tenemos? Tenemos que la altura final va a ser de 35 metros, si nos acordamos, y nos están diciendo que la velocidad con la que tiene que pasar es de 5 metros por segundo. Y evidentemente ahí ya el muelle ha dejado de estar comprimido, su compresión es 0. Bueno, pues planteamos conservación de la energía. Un medio de, bueno, lo que estamos haciendo es, por si acaso quedan dudas, energía mecánica final igual a energía mecánica inicial. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que corresponde a la energía cinética, más energía potencial gravitatoria, no hay potencial elástica al final, es igual a un medio de la constante del muelle por la compresión inicial del muelle al cuadrado, que es la energía potencial elástica. No hay cinética, solo queda la potencial gravitatoria inicial. Sustituimos datos, un medio por la masa, que era 1 kilo, por 5 al cuadrado más 1 por 9,8 y por 35 es igual a un medio por 30 por la compresión del muelle al cuadrado más 1 por 9,8 y por 20. Ahora, ¿esto qué nos queda? Nos queda que todo esto, si le restamos todo esto de aquí, nos da 159,5 y eso tiene que ser igual a 30 entre 2, 15 por delta x al cuadrado. Y de aquí nos sale que la compresión inicial del muelle debe ser la raíz de 159,5 partido por 15, o sea, 3,26 metros. Todo es igual, poner todos los términos, en unos sitios hay energía potencial gravitatoria, o en otros energía potencial elástica, en otros cinética, en otros ambos, y igualamos energías mecánicas al inicio y al final. Ya está, tan sencillo, ningún sistema de ecuaciones, nada de todo eso. Después de estos ejercicios que hemos hecho, estos dos finales que vienen ahora, bueno, nos van a saber a sopa de sobre porque van a ser muchísimo más fácil. Nos dice, calcula con qué velocidad debemos disparar un proyectil verticalmente desde el suelo para que llegue a una altura máxima de 25 metros. ¿Vale? Bueno, pues es tan sencillo como decir, bueno, ¿cuál es el inicio? El inicio, estoy aquí en el suelo y el final es la altura máxima. Aquí, este es el lanzamiento. Bueno, pues, ¿qué sabemos de cada uno de estos momentos? En este momento no sabemos la velocidad inicial, porque de hecho es lo que debemos averiguar. Solo sabemos que estamos a una altura de 0 metros. En la altura máxima sabemos que la velocidad es nula, porque el proyectil se para instantáneamente y nos dan el valor de la altura, que es de 25 metros. Bueno, pues es tan sencillo como decir, no hay rozamiento, nada de eso. La energía, por tanto, en mecánica final es igual a la mecánica inicial. ¿Y qué tenemos de energía al final? Pues únicamente la potencial gravitatoria. Este es el inverso del ejercicio de la caída en la torre. Y nos queda que es masa por aceleración de la gravedad por altura final. Tiene que ser igual a la energía mecánica inicial, que solo hay cinética porque no hay potencial gravitatoria. Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Las masas se van, de hecho no nos la dan por ello.
y la velocidad inicial es igual a la raíz de 2 por la aceleración de la gravedad por la altura final, que es igual a la raíz de 25 por 2 por 9,8, que nos da 22,14 metros por segundo. Por comparación, para que este ejercicio nos sepa algo, vamos a hacerlo también usando las ecuaciones de caída libre. Con la ecuación de la velocidad tendríamos que la velocidad final es igual a la inicial menos 9,8 por el tiempo, y como esto es igual a 0, implicaría, esta velocidad final es igual a 0, que es lo que hemos puesto aquí, implicaría que la velocidad inicial es igual a 9,8 por el tiempo que tarde el proyectil en llegar arriba. Y ahora, sustituyendo, sabemos que la altura final, la altura máxima es igual a la altura inicial, que es 0, más la velocidad inicial por el tiempo, menos 4,9 por tiempo al cuadrado. Y de aquí tendríamos que 25 es igual a, sustituimos aquí 9,8t por t, es 9,8t al cuadrado, menos 4,9t al cuadrado, todo esto de aquí nos queda 4,9t al cuadrado, y por tanto t es igual a la raíz de 25 partido por 4,9, o sea, 2,26 segundos, y ahora ya podemos sustituir aquí, nos queda que la velocidad inicial es 9,8 por 2,26, que vuelve a darnos el mismo resultado. Es muchísimo más cómodo hacerlo otra vez más por conservación de la energía que no, pues en este caso con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en caída. Y finalmente nos dice, usamos un muelle como lanzador de proyectiles. ¿Cuál debe ser la constante del muelle para que los proyectiles de 1 kilo de masa alcancen una altura máxima de 20 metros al comprimir el muelle medio metro? Esto es, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Yo cojo aquí, tengo un muelle que lo comprimo al máximo, ¿vale? Y pongo aquí una masa de 1 kilo. Y entonces, después, esto es el inicio, y al final, lo que quiero es que esto llegue a una altura máxima. Este es el inicio, el lanzamiento, otra vez más. Y este es el final en la altura máxima. ¿Qué es lo que voy a querer en la altura máxima? Que la velocidad sea 0, porque esto iba subiendo y de repente va a empezar a bajar, en ese instante es justo 0, la altura sea de 20 metros y evidentemente el muelle ya se ha descomprimido, ¿vale? O sea que ya no hay compresión del muelle. Esto le puedo poner fin a todo. Vale. Aquí hay una sutileza al principio y es que no conocemos la longitud del muelle comprimido, así lo que vamos a hacer es que despreciamos esto. Será algún centímetro, pero comparado con 20 metros no va a cambiar prácticamente esto. O sea que vamos a suponer que el cuerpo está saliendo esencialmente del suelo. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la altura inicial es la del suelo. La velocidad inicial antes que se despegue el cuerpo del muelle va a ser también nula. Y esta compresión máxima de la que nos hablan es de medio metro. Bueno, pues ahora ya podemos aplicar otra vez más la conservación de la energía mecánica, puesto que no hay fuerzas de rozamiento, etcétera, según nos dicen. Bueno, pues ¿qué vamos a tener? Al principio no hay energía cinética ni energía potencial gravitatoria, solo tenemos la potencial elástica, un medio de la constante del muelle por la compresión inicial del muelle al cuadrado. Y al final
no tenemos ni energía potencial elástica ni cinética, solo potencial gravitatoria. O sea, masa por gravedad por altura final. Bueno, pues nos queda una ecuación muy simple de la que podemos despejar la constante del muelle, que es lo que queremos obtener. Nos queda que la constante del muelle es masa por gravedad por altura final multiplicada por 2, este 2 que estaba dividiendo pasa multiplicando, y dividido por la compresión inicial del muelle al cuadrado. Bueno, y esto es igual a 2 por la masa, que era 1 kilo, aceleración de la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, altura final 20 metros, y la compresión del muelle al cuadrado 0,5 al cuadrado, que esto nos da 1568, y las unidades de la constante elástica sabemos que son newtons partido por metro, ya que la fuerza elástica es la constante por el alargamiento, newtons partido por metro al despejar. Y con esto acabamos nuestro segundo repaso de problemas relacionados con conservación de la energía.